Si la no discriminación ha sido el concepto protector de las personas y de los derechos, si la no discriminación ha sido el enfoque inteligente de los derechos humanos, si la no discriminación nos ha permitido entendernos distintos y querernos distintos, ¿en qué momento entonces se pierde el enfoque diferencial? ¿Por qué se pierde el enfoque diferencial? Lo decíamos hace poco, desgraciadamente las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, en vez de pensar en todos como distintos, ha volcado hacia una igualdad, a una falsa igualdad que no se puede dar y por tanto lógicamente nos pone en pugna. Es un poquito como los tiempos del siglo pasado, la lucha de clases, ¿no? Si logramos que todos se peleen, logramos el objetivo, ¿no?, de cambiar el mundo. ¿En qué momento se ignoró las distinciones y sus consecuencias? ¿En qué momento la no discriminación y sus consecuencias? La no discriminación y la no discriminación, la no distinción y la no discriminación, perdón, no encuentran fundamento en la igualdad y no discriminación que, aclaro, ha sido inventada, me parece que violando el derecho de los tratados, la interpretación del derecho de los tratados. No encuentran fundamento en la igualdad y no discriminación que inventó la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana ideológicamente. Cuando los países del mundo prohíben la no distinción y cuando los países del mundo prohíben la no discriminación o exigen la no discriminación, es porque admiten derechos humanos y porque admiten los derechos humanos de todos y porque admiten los derechos de todos sin ignorar que éramos todos distintos. Y podríamos nosotros decir, y o regresar a 1945, decir, ¿cómo podemos hablar de los mismos derechos para las personas distintas? Y entonces hay una palabra clave: no discriminación. Porque los que firman la Carta de las Naciones Unidas no ignoran las distinciones y las diferencias. Esto es, sin ignorar que la Carta de las Naciones Unidas y los posteriores tratados internacionales de derechos humanos parten de las distinciones y parten de las diferencias entre las personas. Y aún así, llevamos decenas o centenas de tratados unilaterales, bilaterales, multilaterales sobre derechos humanos en las que los que están aprobándolos y los que están redactándolos no ignoran las distinciones y las diferencias. Porque las personas son distintas y diferentes porque somos igualmente libres. Porque las personas solo son iguales en dignidad y naturaleza humana. Porque en el derecho internacional de derechos humanos se comprendió que todas las personas son iguales ante la ley. Solamente iguales ante la ley. Nunca que las personas humanas son iguales. Se produce la prohibición de distinción, que luego cambia a prohibición de discriminación, para evitar los defectos que produce la pertenencia y la participación de las personas en instituciones sociales, esto es, la exclusión, la discriminación, la distinción, en razón de las distintas categorías antropológicas que nos diferencian y distinguen. Qué importante es repetir y repetir y repetir, porque ustedes podrían decir, es que todo lo repite, pero qué importante es repetir que no es posible que la agenda del milenio y la agenda 2030 siga hablando de igualdad entre hombre y mujer, cuando lo que tenemos que hablar es de no discriminación, porque lo que tenemos que hacer, entender, es que somos distintos. Y para respetar los derechos de todos,
hemos de entender que todos somos distintos, no iguales. Y así logramos entonces proteger los derechos humanos sin discriminación. No ignoren que hemos dicho más de una vez que pensar en torno al género es discriminar. Muchas gracias.